Bueno, pues es un privilegio estar aquí, ver los rostros que Dios está trayendo. Gloria a Dios. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos da este gran privilegio. Les voy a pedir que oremos para empezar. Señor Jesús, gracias. De verdad que tus sufrimientos, tus dolores, Señor, y tu muerte es lo que nos tiene con vida. Y aquí es por tu sacrificio. Que tenemos acceso al Padre, Señor, gracias. Porque no merecemos absolutamente nada. Nada bueno. Merecemos el lago de fuego. Y mira dónde nos tienes, Señor. Que tus sufrimientos sean revelados a nosotros. Como tú deseas. Ábrenos el entendimiento, Señor. Amén. Bien, vamos a tomar Vamos a recordar del mensaje de la semana pasada. Voy a conectar el mensaje de la semana pasada con este y obviamente solo voy a mencionar los puntos más relevantes. No se van a desarrollar. El mensaje de la semana pasada se tituló El sufrimiento es un poderoso instrumento en las manos de Dios. Y de verdad que sí lo es, ¿verdad? Y vimos verdades o realidades universales del sufrimiento. Vimos que mientras está este orden de cosas, este mundo, mientras Dios no haga un cielo nuevo y una tierra nueva que van a venir, estas verdades son universales, es decir, que aplican para todo ser humano. La primera que vimos es que el sufrimiento es universal, es decir, que todos los seres humanos experimentamos el sufrimiento, el dolor, en varios momentos a lo largo de nuestra vida. Y lo que es más impresionante y fuerte, algunos lo experimentan durante toda su vida. Mis respetos para esas personas, de verdad. 2, vimos que sin verdadera esperanza el sufrimiento es avasallador. 3, que ninguna persona en su sano juicio quiere sufrir voluntariamente. 4, que el sufrimiento necesariamente produce algún tipo de reacción, que no podemos ser indiferentes al sufrimiento. 5, que los eventos de fuerte sufrimiento producen cambios profundos para bien o para mal. Y ya depende de cada uno es responsable, decíamos, de la respuesta que demos. 6, que es muy importante aprender las lecciones del sufrimiento para no tener que volver a pasar por ahí, para que no sea en vano todo ese proceso, ¿verdad? 7, que el sufrimiento aparece por primera vez después del pecado, no existía. Y 8, que hay sufrimientos que vienen por pecado, ciertamente, pero no
No, pero también hay otros sufrimientos que no vienen por pecado. Por lo menos no pecado de la persona, puede ser de otro, ¿verdad? Que en su imprudencia dañó a un inocente, ¿no? Y vimos varias enseñanzas prácticas en cada uno de estos puntos. El título del mensaje, de este mensaje, el que vamos a ver hoy, se llama Los propósitos de Dios para el sufrimiento. Ya vimos que es universal, que todo ser humano lo experimenta y que lo mejor es estar preparados para ello. Y así como hay algún sufrimiento, hay ocasiones en que Dios, vimos el origen del sufrimiento, vimos que a veces puede ser por una imprudencia de una persona, pero finalmente, sea por la razón que sea, puede ser la imprudencia de una persona, puede ser Dios la causa del sufrimiento, Dios juzgando. Pero sea lo que sea, si tú le entregas tu vida a Dios, o si tú conoces a Dios, el sufrimiento es redimible en sus manos. Él redime el sufrimiento para su gloria. Amén. Eso es algo muy poderoso. Dios lo redime todo para su gloria. La cuestión es que nosotros estemos como Él quiere, ¿verdad? Para que eso pueda suceder de la mejor manera. Y vamos a ver que hay propósitos, o sea, esto que Dios hace con el sufrimiento es algo muy glorioso. Pero siempre cuando tengamos en mente el sufrimiento es un medio, no un fin. No se trata de que el sufrimiento es un fin y por siempre estemos sufriendo. Desgraciadamente eso va a ser en el lago de fuego para los que no le entreguen su vida a Dios. Para ellos sí va a ser una especie de fin. Pero para los que aman a Dios y de verdad se han entregado a Él, ese será un medio. Y un día se acabará todo dolor y se enjugará, Dios enjugará, es decir, limpiará toda lágrima de nuestras mejillas y no habrá más dolor. Amén. Nuestro versículo clave de este mensaje es Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a ver solo por un momento este versículo. Fíjense, aquí está lo del fin y medio. Los que aman a Dios. ¿Cuál es el fin último? Amar a Dios. Amar a Dios y glorificarle. Ese es el fin último de un verdadero creyente y ese es el fin último por el cual el ser humano ha sido creado. Si ustedes se ponen a investigar así a fondo, ¿para qué fue creado el ser humano? Para amar y glorificar a Dios. Así que si tú te amas y te glorificas a ti mismo o a ti misma, perdiste el blanco. Y por más bonito que sea la vida, te estás yendo al lago de fuego. Entonces, fíjate bien, a los que aman a Dios, a esos que aman a Dios con todo su corazón, todas las cosas ayudan a bien. Y eso incluye el sufrimiento, incluye todo lo bueno y todo lo malo que nos pueda pasar en nuestra vida. Y bueno, aquí ya entramos en materia, ¿verdad? Pero quiero hacer una introducción a este tema, abordando este tema desde lo que se conoce como el problema del mal en el mundo. Entonces,
Vamos a introducir este tema por el problema que se llama el problema del mal en el mundo, que es un problema muy conocido en ética y en filosofía y en teología. Y lo voy a plantear así: si el sufrimiento es algo doloroso, algo que acongoja, que lastima, y de verdad cuando es continuo y muy fuerte, deprime porque deprime. Cuando no ves una salida al sufrimiento, y este es muy fuerte, viene la depresión, porque la depresión viene cuando no hay una salida a un problema muy fuerte. Y en la escritura vemos casos. Job estuvo deprimido en forma extrema, lo que se le llama depresión profunda, que es muy peligrosa porque puede derivar en suicidio. Si el sufrimiento fuerte aplasta y puede llegar a devastar, ¿por qué lo ha permitido Dios? Y los ateos se agarran de este argumento, lo usan muy fuerte. ¿Por qué el mal en el mundo en un Dios de amor? Si tu Dios es amor, ¿por qué entonces hay mal en el mundo? ¿No les han dicho eso? Aquí vamos a ver respuestas muy bonitas. Y bueno, lo podemos seguir planteando este problema. Es más, ¿por qué un Dios efectivamente de eterno e infinito amor, que también es omnisciente, que todo lo sabe, y omnipotente, que todo lo puede, y que pudo haber evitado el pecado de Adán y Eva, y que pudo haber evitado que pasaran tantos males? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió, por ejemplo, que el vehículo conducido por un hombre ebrio chocara con otro vehículo donde mueren una madre y su pequeña hija? Madre a la que necesitan sus hijos. Y como este caso hay un buen, y ustedes los conocen. No necesariamente un choque, sino una enfermedad terminal. Madre soltera que trabaja, se esfuerza sacando a sus hijos adelante, enfermedad terminal y sus hijos huérfanos. No, cosas impresionantes. ¿Por qué ha permitido Dios este mundo donde hay guerras, terremotos y huracanes? No hace mucho vimos el huracán Otis, devastador. Y estos fenómenos naturales, pues devastan comunidades enteras. Y cuando nos encontramos con nosotros, cuando tú, yo nos hemos encontrado con situaciones en donde el dolor nos embarga, en donde el sufrimiento es muy fuerte y está ahí, normalmente lanzamos la, creo que muy natural pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué Dios? Dios, ¿por qué? Y si es en el caso de un familiar, Señor, ¿por qué permitiste que le pasara esto a mi hija o a mi padre, a mi madre? Este es el problema del mal en el mundo, no es cualquier cosa. Mi esposa, cuando estuvo en las misiones en El Salvador, que estaba en guerrilla, y era una guerrilla, o sea, guerrilla quiere decir que estas reuniones difícilmente se podían llevar a cabo, pasaban gente disparando, se podían meter aquí a matar, imagínense. Y a ella le tocaron varias veces tenerse que echar al piso, ráfagas, ¿no?
y trabajaba en la universidad estatal, semillero de revolucionarios, y le decían, pero ¿por qué me hablas de Dios? Y le reclamaban bien fuerte. Mató a toda mi familia, entraron, violaron a mis hermanas, a mi madre, y luego a todas las mataron, y yo lo vi. ¿Dónde está tu Dios de amor? ¿Cómo ven? Qué fuerte, ¿no? Este cuestionamiento sí que está fuerte. Y es tan viejo como el ser humano. Lo vemos en Job. Job, un personaje muy especial. Un personaje que la verdad, no, ese libro es algo que creo que pues nos falta muchísimo, ¿no? Para alcanzar el nivel de experiencia de Job. Job, un hombre a quien Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínense, son palabras de Dios. En el trono, ahí llegó el Satanás y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo? Miren, Dios mismo diciéndole, ¿no lo has considerado? Ay, nanita, ¿no? El problema del mal en el mundo. Y le dijo, varón, ¿qué? Perfecto. Que Dios diga eso de ti. Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que Dios nos conceda, ¿no? Estar en ese nivel. Eso lo vemos en Job 1:8. Y Dios le da permiso al diablo, de balde te sirve Job, es por todos los bienes que le has dado. Bueno, te has dado tocar bienes, familia y luego hasta su propia vida. Bueno, su salud externa, ¿verdad? Su salud, porque no le fue dado quitarle la vida a Job. Y entonces, en el capítulo 1 vemos esto, a un Job que durante muchísimos años fue temeroso de Dios, recto, perfecto, apartado del mal. Y en el capítulo 3 vemos a Job maldiciendo el día de su vida, de su nacimiento, perdón. Vean cómo el sufrimiento puede ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, maldiciendo el día de su nacimiento. Y algún legalista, farisaico, religioso diría, ese Job no es cristiano. Ay, sí, pues que te caigan todas las cosas de Job, a ver cómo respondes. Es que son reacciones humanas. Somos humanos, estamos en un cuerpo que siente. Job maldice el día de su nacimiento y luego dice en Job 3:20, ¿por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Miren, esta parte es muy profunda. De hecho, hay aquí cuestiones del lenguaje hebreo que estuve revisando y se los voy a parafrasear. Parafrasear es leer eso que acabamos de leer, pero en un lenguaje más comprensible. En un lenguaje más comprensible es así: ¿por qué Dios le da la luz de la vida al que ha trabajado en trabajos sufrientes, dolorosos, que solo amargan su ánimo, su vida? Ánimo viene de ánima, vida. Por eso anhelan la muerte más que a tesoros. Su gran alegría y festín es cuando saben que de cierto van a morir. Su gran alegría es cuando ya van a morir, porque se va a acabar su sufrimiento.
A mí me llegó a pasar eso, ¿eh? Me acuerdo una vez que estaba temblando y yo me quería quedar, que se cayera todo. Ah, Señor, por fin me vas a dar descanso. Por lo tremendo del dolor que uno está pasando. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, exclamó en sus momentos de mayor angustia y agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras impresionantes que no podemos comprender, pero miren cómo ese sufrimiento trajo gloria, porque por ese sufrimiento tú puedes tener vida eterna. Y no solo lo vemos en Job, en el mismo Señor Jesucristo, dice la Escritura, porque sabemos que toda la creación, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Así que sí, el mal está en el mundo. ¿Y por qué? Una respuesta al porqué del mal en el mundo es esta, y es la respuesta, ¿no? Bueno, porque el hombre decidió, hizo un mal uso de su libertad, de su libre albedrío, y pecó. Y al pecar, entró el pecado, entró la enfermedad, entró la corrupción de todo. La tierra fue maldita por su causa, entraron las enfermedades y entró la muerte, y etcétera. Y sin embargo, ¿saben qué? La pregunta persiste, porque podemos aquí ya tenemos una respuesta, pero aún podemos decir: y si Dios es omnisciente, todo lo sabe y todo lo puede, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Él sabía que iban a pecar, sabía. ¿Por qué lo permitió? Bueno, pues fíjense que esta pregunta la aborda la ética, la filosofía, la teología, y la verdad es que se puede ahondar en varias cosas, pero nosotros nos vamos a concentrar en aspectos muy prácticos de la palabra de Dios. Y estos aspectos prácticos creo que son la clave, es lo más importante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y así resulta que Dios piensa y ve cosas que ningún ser humano puede pensar y ver. Si Él permite algo, es con un propósito bueno. Y ese buen propósito es el que nos toca a nosotros descubrirlo. Pero una cosa es cierta, que Dios tiene buenos pensamientos, buenos caminos, buenos propósitos, aun cuando el panorama se ponga tan negro que uno, si pudiera, saldría corriendo. Y eso a mí me pasó mucho. Yo no podía ya ni caminar, pero si pudiera, saldría corriendo de lo que estaba viviendo. Incluso si pudieran, algunos si pudieran, pues se quitarían la vida, o si tienen temor de Dios, pues solo le piden a Dios que ya les dé descanso. Y fíjense,
como dice la Escritura en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Nosotros nos colapsamos con el dolor y el sufrimiento y ¡ay! ¿Por qué? Pero dice Dios, hay un buen propósito. Y a veces lo vemos hasta después. Y yo sí lo fui viendo, ya puedo yo hablar de eso, pero en el momento no, en el momento era devastador. Y de verdad que en una condición así como estaba, yo no podría ni hablar de lo que estoy hablando ahorita, de verdad. Es con el tiempo que Dios, vamos asimilando verdades, que laceran y duelen, pero están haciendo bien. ¿Y cuáles son esos propósitos? ¿Cuáles son esos propósitos gloriosos? Pues la verdad que son muchos y yo no puedo decir que tengo todos. La mente de Dios, ¿quién la puede alcanzar? Pero pues vamos a ver algunos que yo aprendí. Por ejemplo, Dios usa el sufrimiento, y no es algo que yo exactamente haya vivido, pero sí los que siguen. Dios usa el sufrimiento, por ejemplo, para despertar al pecador, al que no le busca ni tiene ningún interés en Dios y está sumido en sus pecados y en su egoísta estilo de vida. De pronto vamos a poner, no sé, por decir un ejemplo de un joven que le van muy bien en los estudios, estudia derecho o alguna carrera que deja mucho dinero y la pega y está ganando súper bien, está recibiendo una remuneración bárbara, todo le sale bien. Y la soberbia, ¿verdad? Cuando todo nos sale bien, ¡ay, qué peligroso! Yo puedo, y nosotros mismos no podemos nada. Eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. Es Dios el que nos da todo, pero no, le sale todo bien, viento en popa, y de pronto Dios le permite entrar al fuego de horno del sufrimiento y le manda una enfermedad terminal. Cuando menos se da cuenta, ya tiene un cáncer avanzado, le quedan de 6 a 2 años de vida, y ahora sí, todo tu éxito y todo tu, ¿no? ¿Dónde quedó? Eres temporal, finito, y pronto te vas a ir. Y entonces empieza a recapacitar: ¿qué he hecho de mi vida? Estoy haciendo un castillo aquí y ya me voy. Y entonces empieza a reconsiderar sus prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Si ya me voy. Y ahí es cuando uno empieza a decir: de verdad, ¿cómo tengo mi vida? ¿Cómo me relaciono con mi familia, con mis seres queridos? Las cosas que no tienen precio y no se pueden comprar se empiezan a valorar. Y esta persona, pues ya voy a la presencia de Dios, ¿y cómo voy a llegar? Y oye un mensaje También Dios usa el sufrimiento para moldear el corazón del ser humano, tanto de no creyentes como creyentes, Y yo lo he visto, muy probablemente tú también sabes casos así. Gente que ni sabe que fue Dios quien los humilló, pero pues los humilló y ya aprendieron a estar más humilditos, ¿no? Dios usa el sufrimiento para aprender ciertas cosas que solo a través de este medio del sufrir se pueden aprender. Hay cosas que no se pueden aprender más que por este medio. Por ejemplo, para desarrollar cierto tipo de humildad que de otro modo no se tiene. Para desarrollar una empatía y una comprensión de los que sufren que no, de otro modo no se tiene. Para estrechar la relación con Dios, para aprender a confiar absolutamente en Él,
para purificar, santificar y perfeccionar a sus hijos. En lo que sigue les comparto brevemente mi experiencia con el sufrimiento más fuerte que he tenido, porque he tenido varios, algunos sí muy fuertes, la verdad, pero de todos pues de alguna manera se salió, pero pues ya es el 4.º año y bueno, gracias a Dios ahí voy. Estoy viendo que Dios en su misericordia es otra cosa que uno aprende. Si Él quiere, prospera y bendice un tratamiento, y si no quiere, el mejor médico del mundo, así tenga uno todos los recursos, si Dios no quiere, nomás no se mejora. Y si Dios quiere, un milagro y sin ni tomar medicamento, o como Él quiera. Entonces les comento brevemente mi experiencia de una de lo más fuerte que he pasado. Es una enfermedad crónica, le llaman crónico-degenerativa, porque con los años se va degenerando, ¿no? Y poniéndose peor. En la parte baja de mi columna, ¿no? Antes de mi cadera, arribita, en la columna vertebral, se llama zona lumbar. Ahí hay una compresión, las vértebras están comprimiendo nervios y bueno, pues eso es muy doloroso. La compresión de nervios es muy dolorosa, basta con que te pellizquen y ¡ay! Bueno, imagínate eso, pero todo el tiempo. ¿No? Entonces, miren, en el mes de julio del 2020, México estaba en plena pandemia. Todos tuvimos que aislarnos radicalmente para evitar contagios. Esto generó que en mi casa, y algunos también que andan conocidos que estaban en la misma condición, pues mis hijos que llevaron el sistema de escuela en casa, ustedes saben que escuela en casa, pues ahí se estudia, ¿no? Y que la verdad no tienen mucho contacto con otros niños, depende de los sistemas y todo, pero en el caso de nosotros, por cierta X circunstancias, pues en ese momento, durante unos años, no se pudo, era muy poco el contacto. Y pues si ya de por sí estaban en casa y luego encerrados y lo poquito que podían salir ya pues llegó un momento en que ya era un encierro insufrible para ellos, había que sacarlos. Y los llevé a jugar y pues felices jugando fútbol, soccer, y luego una compañerita llevó un balón de americano que pues jugó en un equipo, ella es jugadora, llegó a ser jugadora de equipo, entonces pues llevó el baloncito de americano y luego el americano, y no me puedo extender para explicar por qué yo, solo voy a decirlo muy rápido. Yo tuve que entrar a jugar desde antes de ese día porque yo no debía jugar, porque ya había tenido un evento que me había dejado una semana sin caminar y con un largo periodo de recuperación. No debería, y yo cuando tomo algo en serio, de verdad lo tomo en serio. La gente que me conoce sabe. Pero yo veía a mi hijo que su primera palabra cuando nació fue gol. No fue mamá, no fue papá, no fue leche, fue gol. Le fue dado el patear la bola, era un buenazo, mira unos golazos que metía a sus 8 añitos. A los grandotes les ganaba y tremendo. Y pues yo tenía que suplir su necesidad, estando en escuela, en casa, pues lo llevaba a jugar y habían 3 personas ahí y no, pues la reta, yo tenía que entrar. Y me fui metiendo y pues la cosa es que ya en esa ocasión pues ya tenía un ratito de estar jugando y pues ya entré, ¿no? Se necesitaba la reta, ahí estoy. Empezó el soccer súper bien, no ningún problema, pero cuando sacaron el de americano, bueno, llegó un momento en que yo llevaba el balón
y solo recuerdo que alguien me cae en la pierna izquierda que tenía yo atrás, iba yo con la derecha adelante, la izquierda atrás, y siento un peso, o sea, lo que yo sentí fue que me agarraron así, y exactamente del lado donde tenía la desviación principal de la columna y donde había sido el pinchazo de hacía algunos años que me había dejado sin caminar. No, pues no solo el dolor, sino el decir, ya me pasó algo que me puede dejar pues sin caminar, ¿no? Entonces el dolor fue doble. Y efectivamente, al otro día empecé a sentir, iba yo caminando, siempre he tenido un hábito de, bueno, después ya no lo pude hacer obviamente, actualmente lo hago poco, no como antes, pero yo tenía mis 5,000 pasos diarios, de 5,000 a lo que pudiera, ¿no? Pero mínimo 5,000 pasos diarios. Y salí yo a hacer mi caminata cuando de pronto empiezo a sentir que ya no podía yo dar un paso ni el otro, y cada paso me costaba más y más, y como si me agarraran y a mis piernas así. Pero fue así literal, así cada vez, y ya no podía yo dar los pasos. Y con trabajo llegué a casa y empecé a sentir ardores intensísimos en las rodillas, en la zona lumbar, acá atrás, y de la zona lumbar hacia abajo, todo. Los dolores comenzaron a ser cada vez más fuertes. ¿Se han golpeado con la pata de la silla los dedos del pie? Bueno, hagan de cuenta eso, pero en todo, de la zona, desde arriba de la cadera hasta abajo. Yo, cualquier cosita que tocaba con mi pie, era impresionante. Entonces, bueno, cuando pasa esto y me doy cuenta que no puedo hacer lo que hacía, no, fue tremendo. Y lo más empezó pues la ansiedad, porque ¿y ahora qué voy a hacer? Y no bajaba, y pasaban los días y no bajaba, y este dolor no me dejaba dormir, no podía ni dormir, y así fuera parado, acostado, sentado, el dolor era intensísimo. En cada posición habían dolores distintos, pero no, para nada había un momento de alivio. No había, que tómate la pastilla, que no, eso ya no hacía nada. Y además yo no podía tomar pastillas porque por una negligencia médica me quedé sin la capa protectora del estómago, y por un tiempo, por ejemplo, cuando me pasó la crisis del estómago, pues una semana no pude tomar más que agua y gelatina, porque un medicamento me dañó la capa del estómago. Entonces, como ven, pues ni pastillas podía tomar y no servían para nada. Todo lo que antes servía, ahora no servía para nada. Todos los médicos que había visto y terapeutas que me ayudaban, y sentí un alivio, no servían para nada. Así estuve en el momento más difícil un mes, y no quiere decir que al mes ya descansé, no, siguió. Si en el mes fue al 100%, pues después del mes era a un 80%, pero de todos modos era fuertísimo. No podía hacer nada, y la ansiedad empezó, porque yo ahora cómo voy a proveer, el único en mi casa, y ahora cómo le voy a hacer. Tengo esposa y 3 hijos, y le cavilaba yo, y pues no, o sea, en secundaria, ¿qué les van a dar? O sea, aunque entren a trabajar, y aunque mi esposa empezó a ver y los salarios súper bajísimos de los trabajos en los que ella podía entrar, no nos servía ni para pagar la renta. ¿Y ahora qué va a pasar? No, de verdad que empezó una ansiedad muy fuerte, una angustia, y lo que les puedo decir es que el dolor incapacitante colapsa la vida, y es impresionante que tuvo un día antes o toda tu vida, porque esto me pasó a los 59 años,
Toda mi vida, pues yo, entre dolores y lo que fuera, pero la libraba. No, cuando ya no la libras para nada, ahora sí que en serio es otra cosa. Y entonces, cuando ves colapsada tu vida y que se acabaron tus tiempos de recreo, de disfrute, de disfrutar, Dios me da un don de disfrutar muchas cosas, disfrutar la comida, disfrutar una buena lectura, la palabra de Dios, ¿no? Disfrutar la presencia de Dios, disfrutar mis libros de filosofía, mis clases, todo, pues se acabó por completo. Ya no había, no solo no había disfrute, había un tremendísimo dolor. Eso es muy impresionante. Cuando tu vida colapsa con el dolor es fuertísimo. Y a una dolencia se le añadían otras, porque dejar de dormir no hace bien. Y así podría decir de otras cosas. Bueno, basta de hablar de mí, pero el punto es para ubicar lo que sigue. ¿Qué aprendí? Vamos a pasar con las cosas que aprendí. Una, Dios permite el sufrimiento para moldear el corazón del ser humano y en especial el de sus hijos. ¿Y el de sus hijos para qué? Para moldearlo al carácter de Cristo. Si es que tenemos oídos para oír, para moldearlo al carácter de Cristo. Y más allá de toda lógica y comprensión humana, Dios sabe que el sufrimiento es muy poderoso para formar el corazón humano. No voy a citar ahorita una parte de la Escritura, lo vamos a ver más adelante con Pablo. En el caso del rey Nabucodonosor, tampoco nos vamos a ir porque ya se nos fue el tiempo. Pero todos saben, y el que no sepa, en el libro de Daniel puede buscar la historia, lo recuerdan, él se exalta, se ensoberbece, todo le sale bien, ¿no? Cabeza de reinos, ¿verdad? Daniel le dice, tú eres cabeza de muchos reinos, ¿no? Y cuando él dice, aquí la gran Babilonia que yo he edificado, una voz del cielo se oye que dice, por cuanto te has enaltecido, ahora comerás hierba, como los animales. No recuerdo exactamente, no lo estoy citando a la letra, es el mensaje. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Pasó un tiempo en tremenda humillación. ¿Y qué decía ahí? Hasta que aprendas que el dominio y el poder no pertenecen únicamente a Dios. Él te lo está compartiendo ahorita. No es tuyo, eres administrador, ¿no? Y sí lo aprendió. Sí aprendió Nabucodonosor, por lo que alcanzamos a ver ahí en la Escritura. Que haya sido salvo, eso es otra cosa, pero vemos ahí que respondió bien, dio gloria a Dios. Y así tenemos muchos casos, ¿no? Ustedes han de conocer casos, tal vez antes de que tú te convirtieras, también Dios te trató, etcétera. 2, otra verdad importante. Dios permite el sufrimiento para el aprendizaje de ciertas verdades que solo por medio del sufrimiento se pueden aprender. Por ejemplo, hay cierto tipo de humildad, dijimos, de mansedumbre de espíritu, de crecimiento en santificación y obediencia, de madurez, de sabiduría, de sensibilidad y empatía, de amor y también de cierto poder espiritual que solo vienen mediante el sufrimiento, ¿saben? Vamos a ver más adelante un pasaje con Pablo que ya muchos lo conocen, pero lo vamos a citar. Y como decíamos la vez pasada, los ángeles no pueden tener acceso a este tipo de aprendizaje, por lo menos de lo que sabemos, hasta donde sabemos, no. Por lo menos no de la manera que nosotros lo hacemos, porque los ángeles no se enferman. ¿O sí? ¿Tú sabes de algún ángel de Miguel que se le dio gripa y empezó a estornudar? Tuvo que ir al médico, el super ángel Miguel. No, ¿verdad? No necesitan de médico.
No andan con sus pañuelos sonándose las narices, ¿no? Y estornudando en la presencia de Dios. Ay, perdón, Dios. No, ¿verdad? Suena hasta ridículo. Ellos no envejecen. Los ángeles no envejecen. No conocen todo lo que es el irse envejeciendo, perdiendo funciones y todo ese. Ellos no. No mueren como nosotros. Alguien podría decir, bueno, ¿y los ángeles caídos? Bueno, los ángeles caídos tal vez sí han muerto espiritualmente. Ellos, porque están en la presencia de Dios, tienen una responsabilidad absoluta. Entonces, si ellos desobedecen, son destituidos de la presencia de Dios, como ocurrió con el caso de Satanás, ¿no? Ellos están en otra condición. Pero no tienen problemas de ciática, no se quedan paralíticos, no tienen COVID y andan con pulmones todos dañados, tampoco experimentan la muerte de un familiar. Los ángeles no saben lo que es el duelo de un ser querido, no tienen hijos, por lo tanto no saben el dolor que sienten los padres cuando un hijo agoniza, ¿no? Si con cosas mucho menores, el dolor que sentimos los padres es muy fuerte. Ellos no saben lo que es tener hijos, lo que es tener un cónyuge, y que se enferme de una enfermedad terminal y muera. No, ellos no pueden experimentar eso. Así que en este sentido, nosotros por un lado sí, nuestra carne nos muestra cuán débiles somos y cuán grande misterio es que Dios haya decidido hacerse carne, hacerse debilidad. Pero también nos muestra que nos toca a nosotros aprender todo lo que por esta vía se puede aprender mientras estamos en el cuerpo de carne, porque habrá un día en el cual ya no podremos aprender lo que ahorita se puede aprender. Esto que podemos aprender es único. Es único. Un día va a acabar esta oportunidad de aprender todo lo que a través de estas condiciones que tenemos se puede aprender. Otra verdad es que Dios usa el sufrimiento para desarrollar un cierto tipo de humildad. No quiere decir que quienes no hayan tenido dolores intensísimos y fuertes y todo, y sean hijos de Dios, pues no son humildes, no quiero decir eso. Y que Dios los lleve hacia una humildad, no, pues claro que sí, porque pues de los tales dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es en presente el reino de los cielos. Se tiene que ser humilde, pobre de espíritu, para entrar y tener el reino de los cielos, ¿no? Pero hay cierto tipo de humildad que viene cuando se dan este tipo de sufrimiento, ¿no? Sobre todo cuando es muy intenso. Y bueno, lo que yo pude ver es que si ya lo sabía, muchas cosas ya las sabía, pero no las sabía en la dimensión que empecé a entender cuando ya estuve ahí, ¿no? Yo le decía a mi esposa, no, pues somos un costal de huesos, antes de que me pasara eso, en el sentido de que no somos nada, ¿no? Si no fuera por Dios no somos nada. Pero cuando ya me pasó esto, no, hombre, la verdad es que yo entendí que eso de que soy nada era de verdad, porque ahora sí que era nada. Era sí era un costal de sufrimiento y de sufrimientos que tremendísimos. Y entonces puedes, y esta es otra verdad, la voy a mencionar, que Dios te enseña a valorar, ¿no? Porque dices, cuando yo disfrutaba, ¿no? Cuando yo, pues, se acabó, ya se acabó. Imagínense los que estén en el lago de fuego. Y yo sí me impacto mucho, porque de pronto una persona que iba muy bien y que no sé, entre comillas muy bien en el mundo y teniendo éxito, vale, al otro día ya está muerto. Y pasar de un estado de que todo le iba bien a un estado en donde pues va a sufrir por la eternidad.
Y ya no hay salida. Yo pues, estoy experimentando un alivio, ¿no? Hasta cierto punto de cómo estaba, cómo estoy. No, no, para nada. Se compara. Pero ahí ya no hay salida. ¿Se imaginan? Y uno se da cuenta que, pues sí, no merece nada, ¿no? ¿Dónde queda, pues, la jactancia? Dice Pablo en Romanos 3:27, queda excluida. Las palabras de Dios, polvo eres y al polvo volverás, cómo resuenan cuando estás en una experiencia así. Y uno entiende, pues sí, todo lo bueno viene de Él, es pura misericordia, ¿no? Todo lo bueno que tienes. Mira, yo te puedo decir, yo no podía pararme, sentarme, acostarme. Me decían, acuéstate para que descanses. Es igual que estuviera sentado, igual que estuviera parado. Parado, sentado, acostado, es igual. Solo que son dolores diferentes, pero ahí intensísimos. Y entonces resulta que te das cuenta que, miren, solo estar sentado, si tú estás sentado sin dolor, no sabes la bendición que tienes, ¿eh? Es una bendición enorme, impresionantísima, poderte sentar sin dolor, poder pararte sin dolor, caminar sin dolor. Y así le podríamos seguir, comer, respirar sin dolor. Todo, te das cuenta, ay, es que es demasiado lo bueno que yo recibía. Es demasiado lo bueno que recibes y ahí está la gente, ay, hace mucho calor, que hace mucho frío, ya está lloviendo, oye, da gracias, mira. Una vida amargada, sí, como dice Sartre, el infierno no solo son los otros, sino todo, ¿no? No, por ahí no va. Entonces, bien, yo me di cuenta entonces también que el sufrimiento es algo muy subjetivo. Hay sufrimientos comunes, como cuando, por ejemplo, que nos da una infección del estómago, que un dolor de muelas, que nos enfermamos de gripa y nos sentimos todos constipados. Y, bueno, son comunes, ¿no? Y los podemos compartir, pero hay dolores que son muy subjetivos y que nadie va a entenderlo. Nadie va a entender tu sufrimiento cuando estés muy fuerte e intenso. Ni en tu casa te van a entender. Al principio creían que yo me estaba haciendo así el loquito. No para nada. Y lo bonito de aquí es que el único que puede comprenderte es Dios. Dios Padre y los tres, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero Dios te puede entender porque es omnisciente, omnipresente y Él sabe lo que estás sintiendo y Él te puede llevar a momentos de consolación y también te puede entender porque Dios Hijo se hizo carne y sabe lo que es el dolor. Miren, hay otras cosas, ¿no?, que podría decir, pero son varias, pero bueno, voy con una. El Alfredo que existía antes de ese evento fue uno, y se hizo un parteaguas en mi vida. El Alfredo que vino después de esto es otro. Otra verdad es que se aprende a depender enteramente de Dios y a confiar en su amor y soberanía. Miren, cuando ya ven que llegó la pandemia, entonces a mí me pasó, pues en su misericordia Dios permitió las cosas de una manera que no me quedé sin trabajo, porque en ese tiempo, en julio del 2020, como ahorita, estábamos en vacaciones del colegio. Yo soy profesor, entonces el colegio estaba en vacaciones. Entonces lo más fuerte de mi dolor lo pasé en mis vacaciones y en mi cumpleaños.
celebrando así. Y resulta que cuando, bueno, vino la pandemia, así que no hubo clases, y luego ya ven que ahí en la UNAM, pues los paros no faltan. Entonces había también después de la pandemia un paro, y bueno, la cosa es que afortunadamente yo no tenía que dar las clases, pero sí tenía que ir a cobrar, y cuando me vieron, me acuerdo que cuando me vieron, ay, se quedaron profesoras, profesores administrativos, no daban crédito, ¿no? Así como cuando vieron a Job, pero claro, yo mini Job, nada del Job, ¿no? Pero a mi nivel, no, sí se fueron para atrás. ¿Qué le pasó, maestro? ¿Pero qué le pasó, maestro? Pero bueno, por lo menos eso se podía hacer. Ya cuando viene el momento de las clases, otra cosa que me pasó es que perdí la voz. Yo ya tenía problemas de las cuerdas vocales, y en ese momento de crisis, les digo, me vinieron varias cosas, perdí la voz. No podía dar mis clases, y no las podía dar cuando ya empezaron, Todo lo tuve que escribir, todo lo que yo decía lo tuve que escribir, con muchos dolores de estar sentado mucho tiempo. Todo lo escribí y los alumnos lo leían en PowerPoint. Y preguntas, y que trabajaran con eso, y videos y todo, porque todo era en línea, ¿no? Todo era en línea. Luego ya cuando viene el momento de las presenciales, clases presenciales, pues ya, Señor, pues mi vida está en tus manos, mi familia también, te entrego todo, y tú sabes lo que vas a hacer. Pues ya, ¿qué puedo hacer? Esa es otra cosa muy buena, soltar todo en las manos de Dios, porque Él es el que va a darte. Mira, ¿estás respirando? Bueno, déjame decir, el siguiente Dios te lo da. Y el que y Dios te lo está dando. Y si Él quiere, te para ahorita el corazón. Todos lo estamos recibiendo todo el tiempo de Él. ¿Para qué nos vamos a angustiar? Entonces yo dije, ya, mi vida está en tus manos, ya. Se acabaron las angustias. Entonces, pues yo no podía caminar más que poquito. No, en el colegio, pues el colegio CCH Sur está todo así, ¿no? Está ahí en el Pedregal, y ya saben que el Pedregal es pura subida, el estacionamiento está así, de maestros, así, ¿no? Y de ahí sube y luego bajas, y todos son escaleras, para arriba y para abajo, escaleras y escaleras. Cada salón de por ejemplo, de mis 7 grupos, son 7 grupos, es en un edificio diferente. Y hay que, en un salón y en un edificio diferente. ¿Cómo le voy a hacer? Pues Dios sabe. Pues en silla de ruedas tuve que estar llegando, me llevaban, y en silla de ruedas me traían, y Dios tocó el corazón del secretario académico, me dieron mis 7 grupos en un mismo salón, en un mismo edificio y un mismo salón. Hasta la fecha, todavía el periodo pasado así fue. El periodo pasado empecé ya a dejar de usar la silla de ruedas, el semestre pasado, pero me llevaban, no, eso, pues yo cada día, si yo llegaba a dar clase, aunque yo estuviera ahí, si yo llegaba a dar clase, era por la misericordia de Dios. Entonces yo dije, bueno, Dios, pues ya, o sea, aquí estoy. Y voy a ver tu mano, voy a ver cómo tú pones a alguien. Yo tenía que ser muy diligente, de ninguna manera quiere decir, que yo fui, Dios lo va a hacer. No, yo hice todo lo que estaba de mi parte, porque así debemos hacer. Entonces yo tenía que checar 4 o 5 alumnos todas las noches. Oye, por favor, si me ayudas, pasas por mí. Y siempre pasaba que un alumno se quedaba atorado en el tráfico, otro que su papá se le descompuso el carro, que no sé qué. Entonces llegaba uno. De 5 llegaba uno, pero llegaba. Y si no llegaba, cuando no llegó nadie, pues ahí le dije a uno que pasaba y ahí me llevó, ¿no? Me enseñó mucho una hermanita que se llama Margarita, que pues no, es así, mis respetos, pero tremendísimos todo el tiempo desde que nació con muchísimo dolor. Bueno, es un testimonio impresionante, y de ella aprendí. Cuando su esposo parapléjico, ella
de por sí los huesos fuera de la cadera. Los médicos no dan crédito, ¿cómo puede caminar? Y con un esposo así, cuadripléjico, ni brazos ni manos puede mover. Con un esposo así. ¿Y cómo lo acostaban y lo levantaban de la cama? Le pedían a alguien de la calle. Y por años, hasta que tuvieron una grúa, por años, la gente fue acomedida y no les entraron a robar ni nada. Entonces yo digo, no, pues mira, en tus manos estoy. Y Dios, les puedo decir, tuve mejor porcentaje de asistencia estando en silla de ruedas que cuando no lo han... No crea que era un faltista, digo, tenía mi 97 de asistencia, en el otro tuve 100 para la gloria de Dios. Entonces, yo veía la mano de Dios cada día. Impresionante. Y rapidísimo, otra verdad que aprendí, que no la traigo anotada, pero que es muy importante, se me pasó a anotarla, es que Dios te desarrolla una empatía y una sensibilidad, sobre todo por los que se sufren, tremenda. ¿Y qué creen? Se transformó, yo les digo, el Alfredo que había, profesor Alfredo que había antes al que hubo después, muy diferente. Porque aunque siempre disfruté mis clases y tenía conexión con mis alumnos, y de prepa, y no cualquier cosa, grupos de 40, 50 alumnos, no es fácil controlar grupos de 40, 50 alumnos de prepa. Pues resulta que Dios me dio una conexión tremenda con ellos, tremenda. Y podría leerles unos testimonios muy bonitos de cosas que me escribieron, no lo voy a hacer, pero de veras, una cosa, yo me pude poner al nivel de ellos, como nunca había experimentado eso, y no lo podía yo experimentar, porque no había pasado por lo que pasé, hasta que pasé por ahí. Y por último, Dios permite el sufrimiento, pruebas y situaciones difíciles para desarrollar en sus hijos santificación, perfeccionamiento y poder. Un ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo. Vamos a ver 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ven? Perfeccionamiento en poder. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y las menciona, afrentas, porque no era fácil, ¿no?, estarse tranquilo en una afrenta. En necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues, ¿qué creen? Que esto es tremendo, porque Dios nos pone a veces en hornos de aflicción para perfeccionarnos, darnos niveles de gracia mayores, niveles de poder que no habíamos experimentado, niveles de santificación que no habíamos experimentado, niveles de purificación que no habíamos experimentado. Así que, como puedes ver, en las manos de Dios el sufrimiento es una bendición. Otro ejemplo es el del mismo Señor Jesús, que lo vimos la vez pasada. Él nunca pecó, y sin embargo, ¿cómo lo trató Dios? ¿No? Tremendo. Y aprendió obediencia. Y estamos ya cerrando su vida, la vida del Señor Jesús. Si vamos a tratar de imaginarnos un poquito, por favor, la vida del Señor Jesús. Cuando
Dios decide enviar al Señor Jesús. Sabemos que cuando la Virgen María queda embarazada por un milagro del Espíritu Santo, hubo un momento, cuando ya venía el momento del alumbramiento, en que Herodes mandó una persecución. Antes de nacer ya era perseguido. Antes de nacer sus padres experimentaron un tipo de sufrimiento. Sabemos que muchos niños fueron muertos queriéndolo haber matado a él, así que desde antes de nacer y ya naciendo, ya querían su cabeza. Luego nace y tienen que irse a Egipto, etcétera, no en su tierra natal. Finalmente, cuando va a empezar su ministerio, ayuno de 40 días, pues yo creo que un ayuno de 40 días no es así como de, como así, ¿no? No, ¿verdad? Un ayuno de 40 días y batallando contra las fuerzas demoníacas, ha de ser tremendo, ¿eh? Y luego el mismo diablo se le aparece. Imagínate que te pasara eso, échate un ayuno de 40 días y que el mismo diablo se te aparezca. Pues no ha de ser fácil, ¿no? Y luego fariseos, saduceos, herodianos, todo el tiempo tratando de encontrarlo en una falta, poniéndole lo que nosotros llamamos cuatros, ¿verdad? El cuatro, que es así como, te pongo esto para que caigas. Y ahí está, acosándolo, incomprendido por sus hermanos, con muchas pruebas en el camino, y luego con pruebas, adversidad, oposición, tentaciones, acoso de enemigos, de los mismos demonios y del mismísimo diablo, fue tratado por sufrimiento en carne. Y el más grande misterio, su sufrimiento, que fue, no lo podemos cuantificar, no lo podemos nosotros, yo creo que entender en nuestra mente, pero ya saben, el látigo romano es devastador. No sé si algunos de aquí sepan, pero el látigo romano no es como los látigos, por ejemplo, actuales, nada que ver, ¿eh? Tenían sus puntas, algunos látigos tenían terminaciones de hueso y otros, si no mal recuerdo, de metal, pero los de hueso, por ejemplo, tenían una terminación así en garra, de modo que entraba, que cuando el látigo se echaba, se clavaba en la piel y jalaban. Imagínate, solo ese látigo, que también lo experimentó Pablo. Bueno, ese látigo desgarraba la espalda, dolor fuertísimo, corona de espinas, bofeteadas de soldados romanos que eran muy crueles y sabían golpear para lastimar y para exactamente torturar. Ellos estaban entrenados. Nada que ver con nuestros soldados, con nuestros, los que conocen. No. Esos sí eran de veras tremendos. Escupitajos, insultos, bueno. Jesús experimentó los dolores físicos, todos los dolores, físicos, hasta la muerte y muerte de cruz, que agonizante, una muerte que, imagínate, ¿no? Y colgado y no puedes ni respirar. Y cada vez que respiras es peor, te desgarras por dentro. Agonizantes, físico, en lo emocional, en lo moral, la traición. Bueno, todos los dolores los tuvo él y así le plació al Padre. Imagínate. Pero no fue solo porque Dios el Padre es sanguinario o torturador, no, es que hay razones. Así que si el mismo Maestro pasó por tales aflicciones,
Y a nosotros no nos ha pedido esas. Y tal vez no nos las pida, no lo sabemos. Porque nunca podremos tenerlas de Él, pero lo que sí es que en las que Él pasó no las podemos pasar. Pero si Él pasó y es Dios hecho hombre, ¿cuánto más nosotros? Entonces, no reneguemos cuando nos vengan, sino que busquemos el propósito de Dios y que Dios nos ayude para que la obra de Él pueda completarse en nosotros. El punto clave es todas las cosas, y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, pues vamos a orar. Señor Jesús, en verdad que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y tus caminos no son los nuestros, Señor. Todos por naturaleza buscamos estar bien y disfrutar, pero tú tienes preparados pruebas, momentos difíciles y también algunos hornos de aflicción, pero no los tienes preparados para nuestro mal, sino para nuestro bien, porque nos amas y sabes que es necesario. Porque tú tienes todo perfectamente bajo control y cualquier cosa que permites es para nuestro bien. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta de lo que tú quieres que entendamos. Ayúdanos a no renegar, Señor. Ayúdanos a entender la perspectiva de por qué permites algo. ¿Qué propósito bueno tienes? Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como me de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y de huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria
vivir es Cristo. ¿Cómo me he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Amigo, te amado, muy especial. ¿Vas a permitir que tu egoísmo te aparte de Dios? Fíjate en todo lo que ha hecho por ti. El Señor Jesús estuvo dispuesto a tomar forma de siervo, forma humana, y padecer todo lo necesario para salvarte. Sufrió todos los tipos de dolores que existen, con las mayores intensidades, y algunas ni siquiera las podemos imaginar ni comprender, y todo por amor a ti. Experimentó el dolor físico en formas que hoy son prácticamente desconocidas. El cruel látigo romano, la muy dolorosa corona de espinas, los implacables golpes de soldados romanos, sus burlas, y para coronar todo este sufrimiento, la extremadamente dolorosa crucifixión que causa una lenta pero tormentosa muerte. Y escucha muy bien, todo por amor a ti. Por amor a ti. ¿Vas a resistir este grandísimo amor por tu vida? ¿Vas a resistirte a este amor que no tuvo límites, que literalmente se desangró en la cruz por ti? Mira cuán grande amor
y vas a seguir tu vida como la has llevado hasta ahorita. Es tiempo de que medites y le entregues tu corazón a Él. Entrégaselo, entrégale tu alma, suéltalo todo, suéltalo, suelta tu vida, solo la echas a perder. Y no solo te afectas tú, afectas a tus seres queridos. Entrégala y Él va a hacer de ti un diamante para su gloria. Mientras está el canto, entrégale tu vida a Él. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Libres para amar y para hacer el bien. Padre, ayúdanos a comprender tu amor, a soltar por completo nuestras vidas en ti, sabiendo que están en las mejores manos, a caminar contigo cada día en total dependencia, sabiendo que tú tienes control de todo. Y Señor, te pedimos por aquellos que se hayan entregado o que están en esos momentos, Señor, que tú les ayudes. Y te rogamos que puedan experimentar verdadera y auténticamente tu bendita adopción para tu gloria
y honra.